semestre en el área de neonatología. Nosotros hemos venido adaptándonos, llevamos unos meses que sirvieron pues para poder acoplarnos a lo que son los nuevos sitios de rotación, lo que se propone en por parte de la universidad y lo que podemos hacer de parte de lo que podemos hacer por parte de la universidad. Y bueno, ahí estamos nosotros para que ustedes aprendan bastante y puedan dar como una respuesta a lo que les va a pedir después las áreas de práctica. Vamos a comenzar por mostrarles lo que es la propuesta pedagógica de este semestre. Nosotros, ahí están viendo mi pantalla. En este momento no, pero de pronto está cargando. Sí, está cargando, regálenme un segundito. Listo, jóvenes, entonces ahí deben estar viendo ya, ¿cierto? Sí, profesor, ya, ahora sí. Bueno, entonces yo ahorita les envío por esta misma reunión, les envío lo que es la propuesta. Vamos a grabar esta clase, los que no pudieron o no pueden estar la pueden ver posteriormente y la idea es que también después, cuando vayan a llegar a la rotación, es algo muy sugerido, vuelvan a ver estas grabaciones para que no lleguen en ceros, sobre todo los que no van a rotar inmediatamente, sino más adelante en el semestre. Entonces, mi nombre es Andrés Uribe, soy pediatra neonatólogo, coordino el área de neonatología en la Clínica de la Mujer y el Niño con ustedes y coordino también el programa de neonatología de la Universidad Pontificia Bolivariana, manejo la unidad de cuidado intensivo de la Clínica Universitaria Bolivariana y del Hospital Manuel Uribe Ángel, que es uno de sus sitios de rotación. Estoy con ustedes en la universidad desde el año 2012 y bueno, estamos aquí para ayudarnos. Entonces la propuesta, muchachos, es esta metodología virtual, pues a algunos les funciona muy bien y a algunos les cae muy bien. Nosotros no somos no terminamos siendo como tan amigos en todas las áreas, sobre todo en estas áreas prácticas, entonces disminuimos lo que son todos estos encuentros virtuales a un mínimo. Debíamos comenzar ayer, pero por problemas que yo tuve pues en el trabajo, tuve que reemplazar una pediatra que estaba incapacitada, no pudimos arrancar, ya les avisaré la última encuentro para cuándo está. La idea es que aquí les presente el curso y hagamos esta clase que es transición neonatal y puericultura del recién nacido. Haríamos posteriormente líquidos electrolitos, asfixia perinatal y trastornos respiratorios del recién nacido. Eso sería todo en cuanto a encuentros virtuales en común. Posteriormente van ustedes a ir a los sitios de práctica donde van a tener pues encuentros que casi todos son presenciales, de vez en cuando si algo no lo alcanzan a hacer en los sitios de rotación pues complementarán con algo virtual pero que es sincrónico. Ahí van a evaluar el enfoque del menor de 60 días febril, choque, enterocolitis, alteración en el metabolismo de la glucosa, lactancia materna, recién nacido normal, sepsis temprana y concepto de riesgo séptico, las infecciones perinatales llamadas TORCH, la pesquisa neonatal y el enfoque de recién nacido con cardiopatía congénita. Conmigo en forma presencial vamos a hacer talleres. Estos talleres, les soy enfático, son con lectura previa. A ustedes se les da o se les brinda una bibliografía que está actualizada este semestre y deben llevar el tema leído y muy bien
muy bien entendido para poder que realicemos las prácticas y éstas sean efectivas. Vamos a ver ictericia, reanimación cardiopulmonar y estabilización y transporte del recién nacido. En cuanto a los talleres y seminarios, ya lo habíamos dicho, requieren lectura previa, estudio del material, son prácticos, se hacen con base en casos clínicos y en la práctica clínica. Estos van a ser sus profesores de este semestre. Yo ahora les mando, como les digo, esta diapositiva. Muchos de ellos son neonatólogos y con ellos van a hacer esta temática que les dije, los colorcitos que salían en las clases se deben a los objetivos de rotación, las competencias que deben adquirir y dónde se ubican en las rúbricas. Finalmente van a tener 3 notas de rotación, van a tener un 34% que viene de la rotación y de los talleres que realizan conmigo, la rotación con cada profesor. Al terminar cada rotación van a tener una evaluación parcial y al final del semestre se hace un examen final. Es importante de una vez dejar en claro que el último grupo va a tener examen parcial y examen final probablemente en la misma semana y a veces nos ha tocado hacerlo en el mismo día, dado que tienen otra serie de evaluaciones, entonces no hay una forma de hacerlo diferente. No sé, jóvenes, si con esto tienen alguna duda, alguna pregunta, inquietudes. ¿Todo bien o nada bien? Todo muy bien. Sí, Bueno, todo bien, por el momento. listo, terminado. Les pido el favor de que vayan respondiendo la encuesta, que es el aceptar o no el acuerdo pedagógico con esta propuesta que les hice, y además me sirve para la parte de para la lista de clase en esta ocasión. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en materia, muchachos. Entonces, vamos a hablar un poco de transición neonatal. Si ustedes me comprenden sobre todo esta primera parte que es fisiológica y ustedes la cogen bien, con toda seguridad la comprensión de casi todas las patologías que van a ver en rotación más adelante va a ser más fácil para ustedes, porque hay que entender que el feto es más que un adulto o un niño pequeño, es un feto exteriorizado y tiene unos cambios que se acercan más a la fisiología fetal, al menos al principio, que a la fisiología de un niño. Entonces, si ustedes comprenden esto, van a entender en muchas de las patologías que nosotros tenemos de dónde vienen los problemas. También es importante, y cada vez que ustedes vayan con los profesores de rotación a hablar de cualquier paciente, que ustedes tengan una revisión exhaustiva de lo que ha pasado en la parte preconcepcional y posterior a la concepción con este paciente. Las historias neonatales siempre arrancan desde la madre, desde qué pasó con ella, quién es, qué hace, cómo fueron sus controles, qué se encontró en ellos, cómo tienen las ecografías, cómo están sus exámenes de sangre, incluso cosas como si el bebé era buscado o no era buscado, si es deseado o no deseado, tiene un impacto tremendo en el futuro de este recién nacido. Aquí les traigo, el feto ha sido protagonista 2 veces en 20 años de la revista Times. Ningún personaje ha sido tan importante como para tener 2 veces esta portada, y es todo lo que se ha encontrado de lo que pasa con el ambiente fetal y la intervención que tiene y el efecto que tiene esto para el feto en forma inmediata y también para el ser humano que se va a desarrollar o que se está desarrollando a nivel de futuro. Nosotros tenemos en Colombia un lineamiento técnico. Nosotros en el año 2013 tuvimos una gran... En el año 2013 tuvimos
pues un gran cambio a lo que se venía haciendo en perinatología, y es que salieron unas guías de práctica clínica, muchas enfocadas a perinatología. Hay 6 guías de práctica clínica. No les voy a hacer mucho énfasis en ellas porque al ser del 2013 obviamente hay cosas buenas que todavía persisten, pero hay cosas que ya no están muy actualizadas. El tema es que en el año 2018 el Ministerio de Salud nos saca lo que llaman rutas de atención integral, y la primera ruta de atención integral que se desarrolla es la de perinatología. En esta se describe exactamente qué hay que hacer con el bebé, con la mamá y el bebé durante el preembarazo, la gestación y posteriormente al nacimiento del bebé por algunos meses. Entonces, esta guía es para ustedes la hoja de ruta, es bibliografía obligatoria, se la tienen que saber tanto para obstetricia como para neonatos. Desafortunadamente no es un documento académico, es un documento técnico, entonces sale con calidad de norma y es de obligatorio cumplimiento. ¿Por qué les digo desafortunadamente? Porque para cuando ustedes están en el punto en que están, para uno es muy interesante saber de dónde salió esta recomendación, qué grado de evidencia tiene, por qué se escogió esta opción y no otra. Desafortunadamente este documento no presta esas respuestas. Lo que hace el documento es agrupar una serie de recomendaciones y, como les digo, sacar con característica de norma. A ustedes cuando lleguen al pueblo les van a auditar que ustedes realicen en forma adecuada el seguimiento de esta ruta de atención integral. Entonces, la ruta arranca desde la atención preconcepcional, es decir, que detectar las mujeres en edad fértil que tienen una intención reproductiva. Incluye una consulta y un control. Se supone que es un enfoque multidisciplinario, que el médico general que identificó a esta mamá que está con intención de tener un bebé, pues haga una evaluación completa con el grupo de psicología, nutrición, ontología, y a veces si se encuentran alteraciones con alguna medicina especializada, ojalá fuera un año previo a la gestación, realizar el enfoque de riesgo que se va a tener en todas las áreas. Empezar suplementos de vitamina A, vitamina D y ácido fólico. El ácido fólico es súper importante porque previene los defectos del tubo neural como el mielomeningocele y la espina bífida. Desafortunadamente, solamente en nuestras maternidades, el 66% de las madres nos dicen que estaban con intención reproductiva, o sea que fue un embarazo buscado. Probablemente deseados muchísimo más, pero buscados solo el 66%, o sea que un 44% de las mamás el embarazo llega en forma sorpresiva. Esto puede traer a futuro problemas porque hay cosas que se debieron haber hecho que no se hicieron probablemente. En esta consulta preconcepcional debemos evaluar la mamá cómo está su estado acerca de hepatitis B, hacer una citología para buscar cáncer de cuello uterino, realizar una glicemia, una hemoclasificación, un hemoleucograma, en las zonas endémicas hemoparásitos, evaluar el estado de inmunidad para toxoplasma, rubeola y varicela, también para el BRL para sífilis o el RPR, un orocultivo con antibiograma y un VIH con asesoría pre y post-test. Estas son intervenciones todas, como les digo, preconcepcionales. Cuando la mamá ya está en embarazo, en la gestación se sugiere también realizar un buen diagnóstico prenatal, que esto incluye lo que es el triple tamizaje o lo que se llama el cribado integrado. Cercano entre la semana 15 o 17, lo que se hace es que se combinan algunos factores de antecedentes maternos con la ecografía que se puede realizar de detalle anatómico en este periodo de tiempo, con algunos exámenes de sangre. Algunas veces se puede usar la alfa-fetoproteína, la gonadotropina coriónica humana, el estriol, el PAP-A, y se suman esos 3 datos, se llena como una especie de cuestionario, y eso le da a la mamá la probabilidad de tener enfermedad ella o de tener una enfermedad fetal, particularmente una cromosomopatía. Tiene un 85 a un 90% de sensibilidad, o sea, es bastante buena.
También cuando ya se hace el diagnóstico de embarazo, pues hay que ser enfático con las madres del daño que le hace el tabaco al feto. Es probablemente uno de los medicamentos, la nicotina y los derivados que se usan en el cigarrillo, que más daño le hacen al feto, que ya tenemos comprobado. Hay que hacer énfasis también en que no hay una dosis segura de alcohol. Ustedes van a ver mucha carreta con esto, que una copita de vino, que una cerveza a la semana, yo no sé qué, eso es carreta. Las sociedades científicas siguen recomendando cero alcohol y por supuesto el uso de drogas ilícitas está totalmente prescrito. Y lo que se hace en nuestros primeros controles prenatales es estratificar el riesgo, donde ustedes van a llevar a las mamás a un riesgo medio o normal y a un riesgo alto que va a tener un seguimiento especial. Ahí comienza entonces, la idea es que el control prenatal se comience antes de la semana 10, que pueden ser muchos de los controles hechos por profesional médico de enfermería, excepto cuando se llega a la semana 36, que los controles de ahí en adelante deben ser por médico. Se sugiere que las mamás nulíparas tengan 10 controles prenatales mínimamente y que las multíparas tengan mínimo 7. En cada consulta prenatal ustedes deben reevaluar el riesgo de la paciente tomando pues las acciones correspondientes cuando encuentran que el riesgo de la mamá cambia. La idea del control prenatal es mejorar la salud materna, generar las condiciones óptimas para el parto, planificar cómo va a ser el parto sería ideal. Si se encuentran razones de peso por la cual una mamá deba tener una cesárea, pues eso se debía discutir y planificar en este control prenatal e intervenir rápidamente cuando hay alteraciones. Recuerden también que a estas mamás se les brinda macronutrientes, se les hace una vacunación especial. Hoy estamos vacunando DPT, en algunos casos sarampión, rubeola, en algunos casos también se hace TD. Evaluación social y psicológica y realizar un plan de parto. Aquí está todo esto, pero eso lo van a ver ustedes con mucho detalle en obstetricia. Bueno, vamos al grano. ¿Qué es lo extraordinario? Porque si ustedes se ponen a analizar qué es lo que sucede en el momento de un parto con el feto, es casi milagroso. O sea, el que nosotros estemos vivos es prácticamente un milagro porque hay que hacer tantos cambios y disparar tantas cosas al mismo tiempo que es una coordinación increíblemente buena y a pesar de ello el 98% de los bebés van a nacer bien y no van a necesitar una intervención adicional por parte de nosotros. Simplemente van a requerir un acompañamiento y una ayuda a ese binomio madre-bebé. Pero ¿qué es entonces esto tan extraordinario? Pues en primer lugar y lo más importante es que el feto no respira. La placenta es la que respira, la placenta realiza el intercambio de gases in útero y cuando nace el bebé debe empezar a respirar por sí mismo y realizar este intercambio de gases, la salida de CO2 y el ingreso de oxígeno por sí mismo. Debe comenzar a aguantar periodos de ayuno, él está tolerando, la madre le envía todo lo que necesita en cuestión de nutrientes y él debe de sus propios depósitos empezar a producir energía y debe manejar su propia temperatura. Los seres humanos somos homeotérmicos, quiere decir que debemos estar alrededor de 37 grados todo el tiempo. Eso implica un gasto de energía y el uso de algunos recursos como la grasa parda. Todo el tiempo estamos en esos procesos. Entonces, como les dije, si ustedes me paran bolas aquí y me captan esto de la fisiología de transición, la mayoría de enfermedades neonatales van a ser bastante fáciles de entender para ustedes. Entonces, recordemos que in útero tenemos 3 circulaciones interconectadas. Tenemos la circulación materna, que aquí no la muestro, tenemos la circulación placentaria, una circulación de baja resistencia y si somos exquisitos no son 3 circulaciones, sino 4 circulaciones, porque el bebé tiene 2 compartimientos. Entonces, todos los seres humanos tenemos 2 compartimientos. Se nos divide el aparato vascular en el compartimiento sistémico y el compartimiento pulmonar.
Entonces vamos a hacer el recorrido, va desde la placenta, sigan el cursor y van viendo que entra por lo que llamamos el ducto venoso atraviesa el hígado y aquí cae a la cava inferior. Cayendo a la cava inferior llega a la aurícula derecha, esto es sangre oxigenada en el feto, de ahí pasa al ventrículo derecho. Hay una pequeña porción que pasa por este huequito que hay entre las dos aurículas, al cual le llamamos el foramen oval. Hay una pequeña parte del, del gasto de sangre oxigenada que pasa directamente a la circulación sistémica por acá, pero la gran mayoría va a seguir al ventrículo derecho y va a salir por acá por las arterias pulmonares. Resulta que en el feto las arterias pulmonares están cerradas, llenas de muscular y la muscular está totalmente con vasoconstricción. Entonces la presión de las pulmonares es supremamente alta. Entonces la circulación se va a ir en un 75-80% por este huequito que tenemos acá, al cual le vamos a llamar ductus arterioso. Por el ductus arterioso la circulación de sangre oxigenada del feto va a pasar a la aorta y de ahí al resto de la circulación sistémica. Entonces, son estos dos cortocircuitos, el foramen oval permeable y el ductus arterioso, por los cuales la circulación derecha, la circulación pulmonar, se comunica con la circulación sistémica. Este ventrículo, si ustedes ven en el feto, el ventrículo derecho es un ventrículo grande, con buena capacidad, y el ventrículo izquierdo es de poca capacidad y es pequeño. Aquí lo vemos, pues yo tengo pasión por estos dibujitos, este no es mío, pero está bien bonito. Vamos con la placenta, va la sangre al ductus venoso, cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, sale por la pulmonar y ahí pasa por el ductus arterioso a la aorta. ¿Qué sucede cuando el bebé, este diagrama es también bien interesante porque aquí me muestra lo que es el gasto cardíaco, el porcentaje de gasto cardíaco que se maneja en cada uno de los momentos de la circulación fetal. Miren cómo la circulación derecha tiene un mayor porcentaje y la circulación izquierda, por medio de los cortocircuitos, maneja un pequeño porcentaje del gasto cardíaco. Ustedes saben que cuando ya nacemos es el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda los que agarran gran parte del gasto cardíaco. Pero esto pues es una diapositiva bien interesante. Y esta también es otra diapositiva bien interesante que me muestra qué necesito yo para respirar. Cuando estamos en rotación yo le pregunto a los estudiantes, ¿usted por qué respira? ¿Cómo respira? Y todos se quedan como paralizados porque no recuerdan mucho en fisiología todos estos conceptos que se les dieron. Entonces aquí vamos a echar un recorderis porque es súper importante. Entonces aquí tenemos que yo necesito un sistema nervioso central íntegro. Cuando tengo asfixia, por ejemplo, ¿qué es lo que me falla? Que mi sistema nervioso central se quedó sin una afluencia importante de flujo sanguíneo u oxígeno y no me está dando las órdenes que necesito para poder realizar una respiración efectiva. Entonces lo primero es tener un sistema nervioso íntegro. En segundo lugar, en el feto, yo tengo que los alvéolos, estos son los alveolitos, están llenos de líquido y a medida que va progresando la gestación, la pared del alvéolo se va llenando de una sustancia que básicamente va a impedir que el alvéolo haga esto y se colapse. Los alvéolos nuestros no se colapsan, son alvéolos que están llenos de gas y lo que permite que el alvéolo se mantenga abierto es esta sustancia que le llamamos agente tensoactivo o surfactante que está cubriendo los alvéolos y la presencia permanente de gas en el alvéolo, a la cual le vamos a llamar capacidad residual funcional. Necesito también, entonces, veíamos anteriormente que en el feto la circulación que va al pulmón es escasa, es muy poquita, casi todo se deriva por los cortocircuitos. Entonces yo necesito que cuando nazca haya dilatación de las arterias pulmonares de manera
que haya una buena flujo sanguíneo, de manera que el alvéolo que está aireado permita hacer una buena intercambio de gases. Necesito también que la circulación, la parte hemodinámica esté intacta, o sea, que haya un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho que estén en buenas condiciones. Todas estas condiciones se tienen que dar al principio. Este que estamos viendo aquí es una de las primeras respiraciones, lo de arriba es una pletismografía, lo de abajo es una cintigrafía, que básicamente es una radiografía de alto contraste, en este caso de un conejo. Aquí tenemos en la diapositiva B, el conejo no ha dado sus primeras respiraciones, entonces lo que vemos es el árbol traqueobronquial que se dibuja bien bonito, pero no vemos que hay gas en el tórax. En cambio, en la segunda, después de las primeras respiraciones, vemos como el pulmón se llenó de gas, los alvéolos están llenos de aire, lo cual le permite en este caso al conejito, pero la fisiología humana es muy parecida, volver a establecer pues un patrón respiratorio constante. Esto que vemos en la parte de arriba es lo que llamamos el volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? Es la cantidad de gas que yo muevo en cada respiración. El volumen corriente de un recién nacido, aquí lo vemos, es entre 5 y 6 centímetros o mililitros por kilo de peso. Pero estas primeras respiraciones que da el bebé tienen entre 15 y 17 mililitros por kilogramo de peso. ¿Por qué son tan grandes? ¿Qué busca establecer? Todo esto que queda bajo la curva es la capacidad residual funcional. Entonces, lo que está haciendo el bebé aquí básicamente es llenando de gas llenando de gas el pulmón en estas primeras respiraciones para poder establecer un volumen o una capacidad residual funcional que le pueda servir más adelante. Aquí vemos en la línea blanca, un pulmoncito también por esta misma técnica de cintigrafía o radiografía de alto contraste, sin que el bebé haya realizado sus primeras respiraciones. En este caso les dije, era un conejito, no se asusten. Y en la línea negra vemos como ya el pulmón está mucho más grande, lleno de gas y más o menos tiene 7 espacios intercostales llenos. En estas de abajo lo que podemos ver es, antes de realizar estas primeras respiraciones, cómo se vería la circulación pulmonar. Miren que lo que va a la circulación pulmonar es mínimo, ahí tiene un medio de contraste. Estas son las arterias pulmonares y están prácticamente vacías. Cuando él hace sus primeras respiraciones, mire cómo se va aumentando rápidamente el flujo sanguíneo por las arterias pulmonares. Esto es un poquito más de lo mismo. Y aquí este es otro fenómeno que pasa en la fisiología de transición que es supremamente importante. El feto es altamente hipertenso pulmonar, esto ya se los había mencionado, las arterias pulmonares están vasoconstreñidas a un grado máximo, lo que causa que la presión en el circuito pulmonar sea muy alta. Con el nacimiento y las primeras respiraciones hay una caída brusca en la presión pulmonar, más o menos la presión intrapulmonar fetal es de 65. Para que se hagan una idea, la presión pulmonar que ustedes tienen es alrededor de 18 o 20 y cae más o menos con la primera respiración a 40. Quiere decir que sigue siendo una presión pulmonar alta comparada con la de un adulto, es supremamente alta, por eso van a ir ustedes el concepto de que la hipertensión, los neonatos son hipertensos pulmonares y es un concepto real que sale de acá. La presión pulmonar media de un neonato es más o menos 40. Como al disminuir la presión pulmonar y llenarse el circuito pulmonar de líquido, aumenta unas 20 veces el flujo pulmonar y se revierte el cortocircuito de izquierda a derecha. Este fenómeno de revertir el cortocircuito y de bajar la presión pulmonar va a ocurrir más o menos en el transcurso de las primeras 4 a 6 semanas de vida. Bueno, entonces ya sabemos lo que le pasa a este bebé o todos estos fenómenos que tienen que darse en pocos minutos en la fisiología de transición y ya entramos a atender el parto.
Se supone que cuando ustedes llegan a atender un parto, ya ha habido una evaluación de riesgo previa. Ustedes ya deberían saber si van a atender un bebé a término o pretérmino, si el líquido amniótico está lleno de meconio, que es la primera defecación que debería ocurrir posparto, pero a veces ocurre inútero. Deben saber previamente qué van a hacer con el cordón umbilical, si hay una indicación de cortarlo inmediatamente, como son, por ejemplo, todas las anomalías en que el feto, en vez de recibir circulación placentaria, la está entregando. Por ejemplo, cuando la placenta se despega, abrupción de placenta, o cuando el cordón umbilical se corta o se rompe, o sale antes del bebé, que se llama prolapso de cordón. Todas estas circunstancias indican hacer un corte inmediato del cordón umbilical. De resto, en bebés que no tengan estas indicaciones, ustedes van a esperar alrededor de 1 minuto para el corte del cordón, para que el bebé reciba una última transfusión de sangre que le va a ser muy útil para muchos desenlaces que van a ocurrir en el primer mes. Dicen las guías de reanimación que siempre en una sala de parto debe haber un profesional, no dicen médico, dicen un profesional independiente que esté entrenado en reanimación cardiopulmonar y que conozca el fenómeno de adaptación neonatal y que pueda acompañar ese fenómeno de adaptación. Dicen que cuando se detecte una condición de alto riesgo, debería haber 2 profesionales en capacidad de realizar todas estas maniobras. Deben realizar la reanimación según las guías. La limpieza de la vía aérea se debe hacer en forma gentil porque puede causar daño. Y si el bebé no es un bebé de riesgo, debe ir inmediatamente al pecho de la madre a contacto piel a piel, como lo muestra la radiografía de arriba. El contacto piel a piel, que el poner el bebé al pecho de la madre inmediatamente haya nacido, es una recomendación que viene de la Organización Mundial de la Salud del 2014 y persigue varios objetivos. Para el feto o para el recién nacido, el proceso del parto es un fenómeno de alto nivel de estrés. Él estaba muy comodito ahí flotando en su líquido amniótico, no se preocupaba por nada en la vida y de pronto empieza a haber contracciones, empieza a haber cambios en el ambiente donde estaba viviendo, son cambios bruscos y eso genera que el bebé produzca altos niveles de esteroides y catecolaminas. Es más o menos lo que semeja en el adulto la reacción de huida ante un fenómeno de miedo. Entonces, inmediatamente nosotros tenemos este fenómeno, empezamos a disparar esteroides y catecolaminas. Me esperan un segundo, jóvenes, porque aquí al lado estamos en una construcción y están haciendo una torre nueva y el ruido para mí está muy alto, no sé para ustedes, pero yo lo noto muy alto. Entonces, un segundito, yo cierro. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, entonces en el feto se producen altos niveles de esteroides y catecolaminas, lo cual es bueno, es lo que le permite al bebé asimilar esta situación de estrés con tranquilidad, pero esta reacción de estrés debería ser atenuada al nacer y la forma de atenuarla es el contacto piel a piel. Entonces, el bebé con el parto produce altos niveles de catecolaminas y se activa el sistema simpático. Al nacer, se estimula la producción de hormonas contrarreguladoras. Cuando él está en el pecho de la madre, se producen altos niveles de oxitocina, que recuerden que es la hormona de la felicidad, y se estimula el sistema parasimpático, lo cual va a atenuar esa reacción de estrés de parto. Fuera de eso, el contacto piel a piel tiene otro efecto muy positivo, es el efecto de la primera impresión. En psicología, nosotros los médicos no estamos muy relacionados con estos efectos, pero el efecto de la primera impresión está muy bien descrita en psicología
Y, por ejemplo, las mamás que tienen contacto piel a piel miran por más tiempo a los 9 y 12 meses, miran por más tiempo al bebé, le prestan más atención, son más sensibles a los cambios en el llanto. Las mamás al cierto tiempo son capaces de decir ese llanto es de hambre, ese llanto es de sueño, ese llanto es de dolor. Y las mamás que tienen contacto piel a piel, por alguna razón, tienen mayor sensibilidad a estos tipos de cambios que las mamás que no están piel a piel. Fuera de eso, el control térmico, nosotros somos incubadoras y por un fenómeno físico que se llama conducción, donde el cuerpo de mayor calor le entrega al cuerpo de menor calor cuando están en contacto directo por conducción, nosotros somos incubadoras humanas. Fuera de eso, los mamíferos, particularmente el ser humano, es dependiente del hábitat, pero ustedes ven, si yo les digo cuál es el hábitat humano, pues realmente no lo hay. Vivimos en el desierto, vivimos en situaciones de frío extremo, entonces el hábitat de este mamífero que es el humano es su madre. Entonces, el que esté en contacto directo con su madre, pues es una reacción natural y probablemente muy adecuada. Fuera de eso, y no menos importante, se establece el vínculo afectivo de la mamá con este bebé, mejora el comportamiento del recién nacido, duermen más profundo, y si se logra que más o menos a los 15 o 20 minutos ese bebé realice la primera lactada, va a mejorar la lactancia en un 63% versus 23% en las mamás que no tienen contacto piel a piel en la primera hora. Este contacto piel a piel, este protocolo debe estar implementado bajo vigilancia, no está exento de riesgo. Algunas mamás salen demasiado agotadas del proceso de parto o bajo efectos de anestesia, y esto va a traer problemas puesto que son mamás que se pueden quedar dormidas. Incluso hemos tenido casos desafortunadamente donde el bebé tiene accidentes y las mamás se quedan dormidas encima del bebé. En esta primera hora de vida que vamos a establecer el contacto piel a piel, el bebé va a tener estas fases, va a tener inicialmente llanto, después relajación, se despierta, tiene un momento de actividad, hace un fenómeno llamado gateo, donde el bebé hace un movimiento más o menos de esta manera. Posteriormente él va a tener un descanso, la familiarización con su ambiente, y ahí es cuando se debe pegar al pecho. Posterior que se pega al pecho, él va a tener un periodo de sueño profundo. Contraindicaciones para la lactancia materna son muy pocas. Ustedes van a tener un seminario de lactancia materna, pero me dedico solamente a las contraindicaciones. La galactosemia, que es una enfermedad metabólica. Otra enfermedad metabólica es que son la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, la fenilcetonuria, las infecciones por HIV, particularmente cuando no están bajo control, la tuberculosis activa, la infección por herpes virus, el consumo de ciertas sustancias que pasan a través de la leche materna que están ahí en ese cuadrito, y algunos radioactivos. Estas son infecciones que pueden atravesar la leche materna y que pueden pasar de la mamá al bebé. Como pueden ver, el hecho de que el germen se pueda detectar o pedazos del germen en la leche materna no hace que obligatoriamente se pueda transmitir. Entonces es raro que tengamos que detener la lactancia materna por un proceso infeccioso. Bueno, cuando el bebé nace, debimos haberle hecho un puntaje que es un puntaje de vitalidad llamado el puntaje de Apgar. A mí van a ver a través de esta rotación que me gusta mucho la historia, darle reconocimiento a estas personas que hicieron grandes aportes a la neonatología. Entonces, uno de ellos es la doctora Virginia Apgar. La doctora es una anestesióloga que por allá en 1952 describió un puntaje que servía para evaluar la vitalidad del bebé, y con el cual por mucho tiempo tomamos las decisiones en la sala de parto. Yo voy a intervenir sobre este bebé, le voy a ayudar a respirar, le voy a ayudar a adaptarse, se hacía con el puntaje de Apgar. Realmente el Apgar en este momento no se usa para eso.
En este momento nosotros lo usamos para diagnóstico de una patología específica que es la asfixia perinatal, y para el pronóstico de algunos bebés todavía nos es útil. Es obligatorio que el Apgar esté en toda historia clínica de un recién nacido, y el hecho de que no esté les puede traer a ustedes tanto problemas desde el punto de vista médico como desde el punto de vista legal. El Apgar ya no se usa para reanimación porque tiene algunos problemas que vamos a ver en los talleres de reanimación, pero como les dije, sí está totalmente vigente. El puntaje Apgar consiste en evaluar la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, los reflejos, que es evaluando cuando hacemos limpieza o de la vía aérea, evaluamos con un catéter o una perita la reacción al bebé, y el color. Le asignamos 0 puntos, 1 punto, 2 puntos. Un bebé que normalmente está llorando, nace llorando, tiene un Apgar de 7 o más. Entonces esos son los bebés que deberían ir a contacto piel a piel. Con un Apgar menor de 6, ustedes deberían llevar al sitio al bebé a acompañarlo en su transición en un ambiente donde puedan realizar unas primeras intervenciones. Otro puntaje que ustedes... Me disculpan. Otro puntaje que ustedes van a tener que aprender en esta rotación es el puntaje de Silberman-Andersen. El puntaje de Silberman-Andersen fue escrito por estos dos doctores, el doctor William Silberman, que fue, además de este puntaje, fue los primeros que describió uno de los peores efectos que tienen las altas dosis de oxígeno en los recién nacidos prematuros, que se llama retinopatía del prematuro. Y la doctora Dorothy Andersen también ayuda a describir este puntaje, que lo que hace es objetivizar la dificultad respiratoria. La doctora Andersen también fue la primera que describió una enfermedad llamada fibrosis quística. Bastante importante los dos señores. Entonces, básicamente, el puntaje le evalúa la disociación tóraco-abdominal, eso es la inversión en el patrón respiratorio del tórax y el abdomen con la dificultad respiratoria, las retracciones intercostales subsifoideas, el aleteo nasal y el quejido expiratorio. La presencia de algunos de estos y la severidad va haciendo que uno califique, y 0 puntos no hay dificultad respiratoria, 1 a 3 es dificultad leve, 4 a 6 moderada y de 7 a 10 es severa. Se usa en forma universal a nivel mundial para describir la dificultad respiratoria de un recién nacido. Perdón, ¿pueden oír el bebé? No, No, pero Ahí lo pudieron oír. Sí. Bueno, entonces, tiene varios signos de dificultad respiratoria. Miren la nariz, cuando la abre en el momento de la inspiración, ese es el aleteo nasal. Podemos ver retracciones inter y subcostales, y el ruidito, los que lo alcanzaron a oír, yo sé que no todos lo pudieron hacer, el ruidito que oyen cuando él expira se llama quejido, y es un intento del bebé de cerrar las cuerdas vocales en la expiración para mantener volumen intrapulmonar. Lo que él está tratando de hacer es mantener lo que se llama capacidad residual funcional, es tratar de mantener el gas adentro, y por eso ese sonido al expirar. Entonces, el examen físico de este recién nacido va a tener dos momentos. Va a tener un momento inicial donde nosotros, es la primera evaluación al momento al nacer. Entonces, nosotros simplemente miramos que el bebé esté externamente normal. Él está conectado todavía al cordón umbilical, así hacemos estimulación del bebé y limpieza.
y si vemos que el agar está bien, se lo pasamos a mamá piel a piel. Después de la hora de vida ya hacemos un examen mucho más exhaustivo. Ese examen no tiene que ser por médico, puede ser por enfermera, y ahí revisamos lo que son signos vitales, el estado del bebé, y una evaluación, como les digo, más, pero lo más importante de esta primera evaluación es que correlacionemos el perímetro de la cabeza, o sea, el perímetro cefálico, la talla y el peso con la edad gestacional, y llevemos al bebé a algunas de estas curvas de crecimiento donde me van a decir si está por debajo del percentil 10, que tiene bajo peso, baja talla o bajo perímetro cefálico para la edad gestacional. Por encima del percentil 90 nos va a decir lo mismo, del 90 al 95, que es grande o que tiene una talla grande para la edad gestacional, o que se encuentra dentro de parámetros de crecimiento normal. Porque ustedes van a ver más adelante que esta clasificación es fundamental para yo definir el riesgo del bebé y el seguimiento que debo hacerle. Se debe tomar la presión arterial en las 4 extremidades, siempre que ustedes evalúen un bebé en rotación, siempre que lo vean en la práctica, y después en el pueblo cuando lo vean por urgencias o en controles, los bebés deben tomarse la presión arterial. Vamos a hacer una evaluación que se llama Ballard-Duowitz, aquí la pueden ver. En la zona de abajo ustedes ven que son signos de madurez física en la piel, la presencia o no del pelito que tienen inicialmente los recién nacidos, que se llama lanugo en el vello corporal, la superficie plantar, las mamas, el ojo del oído, genitales, masculinos y femeninos, una evaluación. Y arriba tiene una parte neurológica donde básicamente si el bebé está muy extendido, es un bebé muy inmaduro, y el bebé que tiende a la flexión es cada vez más maduro, lo que llamamos posición fetal. Esa posición indica madurez. Entonces yo hago una evaluación y un puntaje aquí del Ballard y me da una puntuación, y con ella yo puedo definir por examen físico con cierta certeza la edad gestacional del recién nacido. Después vamos a realizar algunas acciones que son importantes para prevenir enfermedades que pueden ser muy graves para el bebé. Entonces, la primera es la prevención de la onfalitis. La onfalitis es la infección del remanente de cordón umbilical que queda en el bebé. Generalmente se presenta en los primeros 3 días, se considera una enfermedad sistémica, o sea, no es una infección localizada del cordón, sino que rápidamente invade al bebé. Es producida generalmente por el Staphylococcus aureus epidermidis. Se previene haciendo una limpieza, o sea, con alcohol al 70% o clorexidina del cordón umbilical. Y posterior a esta primera desinfección, no se debe aplicar ningún tipo de productos sobre el cordón umbilical, excepto agua y jabón al lavarlo, y mantener el cordón umbilical por fuera del pañal y mantenerlo seco. Mantener el cordón umbilical húmedo predispone a onfalitis. Cuando ustedes tienen un bebé al cual se le hizo todo el cuidado y posteriormente presenta una onfalitis, hoy en día es una enfermedad grave, es una enfermedad que nos puede indicar problemas de los polimorfos neutrófilos en un fenómeno de defensa que se llama la adhesión. También vamos a aplicarle al bebé un productos en los ojos para prevenir lo que se llamaba antes la oftalmía neonatorum o oftalmía neonatal. La oftalmía neonatal es causada por el Neisseria gonorrea o por la clamidia trachomatis. La infección por Neisseria es temprana, por el gonococo es temprana. Es infrecuente porque el control del gonococo en la población general a nivel mundial realmente ha sido bueno. La infección por clamidia es mucho más común, pero se presenta en forma tardía por allá en la segunda semana. Ambas son infecciones sistémicas, entran por los ojos. En el gonococo particularmente la epífora es brutal y el compromiso de anexos es bastante llamativo. En la clamidia no lo es tanto, pero también hay compromiso de anexos, y eso lo diferencia de la obstrucción de los conductos lacrimales, que es muy común en los recién nacidos, la dacrioestenosis o dacriocistitis, que produce algo de secreción al nacer,
pero no hay compromiso de anexos. Entonces, el compromiso de anexos les habla a ustedes de la presencia de una infección un poquito más severa o mucho más severa. Antes de 1800 era la primera causa de ceguera prevenible en el mundo. Con el uso de medicamentos para prevenir esta oftalmía neonatal, ha bajado muchísimo, muchísimo la prevalencia, ya es excepcionalmente rara, y el producto que recomienda la ruta de atención integral es la iopovidona yodada. La povidona yodada o yopovidona al 2.5%, el 5%. Este es el yodo que se usa para las cirugías de oftalmología. Se aplica una gota en cada ojo y con eso se previene la infección del recién nacido. Alternativas está la pomada de eritromicina o la tetraciclina al 1%. Ustedes van a ver mucho que se usan la gentamicina, la ciprofloxacina. En general, ninguno de esos productos tiene buen cubrimiento ni para el gonococo, ni tampoco para la clamidia. Entonces, realmente es una mala práctica que se esté haciendo esto. Otra de las enfermedades que se debe prevenir es la enfermedad hemorrágica del recién nacido. La enfermedad hemorrágica del recién nacido fue descrita por el doctor Townsend por allá en 1894 y básicamente, aparentemente, algunos bebés nacen con una deficiencia congénita en alguno de los factores de la vitamina K. Probablemente esto se debe a una inmadurez del hígado. Ellos van mejorando con el tiempo, pero mientras esto ocurre, estos bebés pueden tener un déficit en los factores de la coagulación dependientes de vitamina K. Entonces vamos a dar al bebé fitomenadiona, que es la vitamina K que se puede usar parenteral u oral. Se les da 1 miligramo, ya sea intramuscular u oral. Obviamente se prefiere oral porque hay menos invasión del recién nacido. Vamos al menor de 1.500 gramos a ponerle solo 0.5 miligramos. La enfermedad hemorrágica del recién nacido puede ser muy grave. Puede tener hemorragias hasta el sistema nervioso central o hemorragias severas gastrointestinales. Hay 3 formas: la forma temprana en las primeras 24 horas, una forma clásica de 2 a 7 días y una forma tardía hasta las 12 semanas. Esta enfermedad hemorrágica se previene, como les dije, aplicando la vitamina K al nacer. Vamos a pasar ya. A ustedes les va a tocar la época del tamizaje del recién nacido. A nosotros no nos tocó. De tamizaje solamente se hacía la TSH buscando el hipotiroidismo congénito, pero realmente a ustedes les va a tocar porque en el 2022 empieza en vigencia la ley de tamizaje neonatal, que es la 1980 del año 2019. ¿Por qué es del 2019 y a ustedes les va a tocar la implementación? Porque el gobierno les dio 3 años a las EPS para implementar todos estos procesos de tamizaje. Entonces vamos a arrancar con unos que se toman de sangre de cordón. La técnica adecuada para tomar la sangre de cordón es realizar una asa de más o menos 35 centímetros con el cordón umbilical y de ahí tomar la muestra. La forma, se llevan esas goticas de sangre, se llevan a un papel filtro donde se hace la evaluación se hace, perdón, las pruebas de laboratorio en estas muestras. Estas son muestras mal tomadas, estas son muestras idealmente bien tomadas. De ahí que se toma la hemoclasificación, se toma también la muestra de hipotiroidismo congénito, se puede tomar la muestra de serología para LUES o BRL o RPR y se puede tomar muestras de gota gruesa en las zonas endémicas cuando hay una madre con malaria en el embarazo. A futuro vamos a tomar de ahí también los tamizajes de errores innatos del metabolismo, pero esto lo tiene que implementar las EPS, no las IPS. Complementarios, se pueden tomar también de ahí de cordón algunos exámenes complementarios en las infecciones de transmisión placentaria o que pueden pasar de la mamá al bebé, como son los que les mencionaba de Torch. Se debe realizar también un primer cribado o un primer tamizaje o pesquisa, lo que pasa es que la palabra tamizaje no es castiza, por eso se usa mucho la palabra cribado o pesquisa.
ustedes iluminan el fondo de ojo del bebé y ven que hay una que se ilumina de color rojo. Ese es un tamizaje normal. Estos son tipos de tamizaje anormales y cada uno de ellos debe ser interpretado y evaluado en forma diferente. Cuando yo veo un color café, un color blanco grisáceo, cuando veo el rojo, pero lo veo con algunas manchas, todo eso son tamizajes positivos para problemas. Entonces, alrededor del parto, todo esto es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a realizar protección de la temperatura ambiental, vamos a realizar contacto piel a piel, secado y estímulo, vamos a realizar la evaluación del APGAR, la evaluación de signos vitales, el pinzamiento del cordón mayor de 1 minuto y si no alguna de estas funciones no se cumple, se traslada a las servocunas. Si se cumplen todas estas evaluaciones bien, se lleva piel a piel por 45 minutos y después vamos a realizar la profilaxis oftálmica, la de vitamina K, la limpieza del cordón, vamos a realizar la evaluación de la sometometría, la evaluación del Silberman-Andersen, no es Anderson sino Andersen, el registro de identificación y después realizamos la atención del recién nacido y la evaluación del apego. Entonces, cuando ya pasamos esta parte de transición inicial, vamos a llevar al bebé a preparar al bebé y a la mamá para el alta. ¿Cómo lo hacemos? Evaluando y familiarizándonos con los signos vitales. Yo soy perito en algunos problemas legales y el peritaje, cuando uno ve que los médicos generales los demandan, un problema muy común que se ve es que no están relacionados con los signos vitales. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca debe estar entre 120 y 160, las respiraciones entre 30 y 60, la presión arterial media debe ser igual a las semanas de gestación, o sea que si el bebé tiene 40 semanas, la media mínima que le acepto es de 40. En las primeras 12 horas es posible que haya bradicardias, que lo que llaman bradicardias reactivas, es que cuando el bebé la frecuencia cardíaca baja a no menos de 100 y cuando está entre 100 y 120, pero yo estimulo al bebé, ella sube inmediatamente. Eso es normal en las primeras 12 horas. En los rangos de temperatura objetivo que yo debo buscar, que es entre 36,5 y 37,5. Y en esas primeras 24 horas debe tener un segundo examen físico exhaustivo que ese tiene que ser realizado por médico. O sea, ustedes, si no vieron al bebé en el momento del nacimiento, entonces deben verlo en las primeras 24 horas y antes del alta. Criterios de egreso. ¿Cómo decimos que un bebé está preparado para darse de alta? Esta ruta de atención integrada dice que ustedes tienen hasta mínimo 24 horas de observación mamá y bebé, pero deben conocer ustedes que la Academia Americana de Pediatría recomienda 48 horas de vigilancia intrahospitalaria, la Organización Mundial de la Salud entre 48 y 72 horas, la Sociedad Europea 72 horas mínimo de observación y hasta 5 días, entonces 24 horas es muy poco. Entonces, por lo menos deben asegurarse ustedes que en estas 24 horas todo esto que les voy a decir debe pasar. 1. El bebé debe recibir vacuna contra la tuberculosis, que es la llamada BCG, que es una vacuna de un bacilo Mycobacterium bovis atenuado, y debe recibir hepatitis B en las primeras 6 a 12 horas. La vacuna de BCG no se aplica en todos los países. Miren abajo en verde, estos son los países donde hay vacuna de hepatitis, de antituberculosa, pero ven que hay países que no tienen vacuna antituberculosa. La vacuna de BCG cubre muy bien contra las formas extrapulmonares o las formas más graves de tuberculosis. La protección es más o menos de entre un 65 y un 90%. La reducción de la TBC miliar entre 77 y 80%. A nivel mundial, entonces, los países que tienen una alta endemicidad en tuberculosis vacunan, los que no tienen alta endemicidad prefieren no vacunar. La vacuna de hepatitis B
hepatitis B tiene una cobertura o concede una protección cercana al 97% en la transmisión de hepatitis B de mamá al bebé. Se debe hacer también la pesquisa para cardiopatías congénitas críticas. Las cardiopatías congénitas es la anomalía congénita más común en los bebés, o la anomalía congénita de las mayores, o sea, las malformaciones congénitas mayores o graves. Las cardiopatías congénitas son 1A, son las más comunes, y estas formas críticas son 2.3 en 1000 recién nacidos. El problema, o por lo cual surgió la necesidad de hacer una prueba de pesquisa, es que 30% tenían diagnóstico tardío y el pronóstico se ensombrece totalmente, tanto de vida como de morbilidad neurológica secundaria cuando se hace el diagnóstico tardío. Hay un concepto que ustedes van a entender a través de las rotaciones, pero que para la población general o para la comunidad es difícil de entender, y es que las ecografías prenatales, a pesar de que han mejorado muchísimo la sensibilidad, alcanzan a detectar solamente entre el 68 y el 70% de los problemas. Hay un 30% de los problemas que no se observa con facilidad en una ecografía prenatal, y 30% nomás son detectables al alta del examen físico. ¿Por qué el 30% al nacer solamente podemos detectarla en esta primera observación? Porque ellos están en fisiología de transición. Entonces la hipertensión pulmonar apenas está disminuyendo, tienen los cortocircuitos activos, es decir, el foramen oval permeable puede durar hasta 6 meses o un año, y el ductus arterioso se va a demorar más o menos entre 72 y 96 horas en cerrar. Las de feto, las cardiopatías no se van a manifestar y este bebé va a llegar enfermo entre 72 y 96 horas después. La pesquisa sirve, ya se han evaluado, los estudios más grandes muestran hasta 200, casi 230,000 niños, lo que es mucho, con una sensibilidad del 76% y una especificidad del 99%. El problema es que siempre tiene una tasa de falsos positivos un poco alta, pero estos bebés que salen positivos en el tamizaje o cribaje de cardiopatías congénitas, 80% tienen otros problemas que van a llevar a que necesiten una intervención urgente. Miren la plaquita de arriba, este bebé, miren el pulmón, aquí está colapsado, eso es un neumotórax. Aquí tiene también otro nivel de neumotórax. Este bebé de abajo tiene aparentemente una enfermedad de membrana hialina, o sea, una deficiencia de surfactante, o tiene una neumonía congénita. Entonces, todas estas bebés van a salir positivos en el tamizaje de cardiopatía congénita, pero realmente tienen otros problemas, pero esto es lo que se ha llamado un segundo beneficio del tamizaje de cardiopatías congénitas. Costo-beneficio realizar esto, porque los bebés quedan positivos para el tamizaje de cardiopatías congénitas en 3 oportunidades, deberían recibir una ecocardiografía al nacer. Entonces la ecocardiografía ya es costosa y mucha gente se ha preguntado esto si es costo-beneficio, pero efectivamente es costo-beneficio. Básicamente, entonces, ¿cómo se realiza? Yo tomo una saturación preductal. Antes del ductus es la mano derecha o incluso la cara o la cabeza, pero nosotros tenemos generalmente en las unidades en Colombia sensores de muñeca, no tenemos sensores de oído o de nariz, por ejemplo, que hay otro tipo de sensores. Tomo la preductal por 1 minuto, hago un promedio, tomo la postductal, que es generalmente se toma en miembros inferiores, y debe haber, ninguna de las dos debe ser menor del 90%, y la diferencia entre arriba y abajo no debe ser mayor al 3%. Si es mayor de 3%, alguna de las dos es menor de 90%, se considera que el tamizaje es positivo. También antes del alta debemos buscar hipoacusia congénita. La hipoacusia congénita es una de las patologías neonatales congénitas más comunes, desde 1 a 3 en 1000 recién nacidos vivos. Para que se den una idea, en el Hospital Manuel Uribe Ángel atendemos alrededor de 350 partos mes,
Quiere decir que al final del año hemos visto unos 4.000 bebés, o sea que en el año deberíamos ver 3 o 4 hipoacusias congénitas. Medellín atiende alrededor de Medellín 27.000 recién nacidos vivos al año, el Valle de Aburrá, el área metropolitana 34.000, Antioquia 96.000 y Colombia 600 y punta mil recién nacidos al año. Entonces la hipoacusia es súper importante, se debe realizar idealmente en las primeras 24 horas de vida, se hace por medio de emisiones otoacústicas o de potenciales evocados auditivos. Aquí ven el bebé, entonces este audifonito le lanza un sonido y se detecta la respuesta en la zona cortical que corresponde a la audición. ¿Qué busca el tamizaje de hipoacusia congénita? Si el bebé no pasa en alguno de los dos oídos, se repite al mes, y si no pasa antes de los 6 meses, se le realizan una evaluación audiológica más completa y lo que busca es hacer tempranamente un implante coclear. Mejora notoriamente el rendimiento escolar de estos niños que cuando el implante coclear se hace tardíamente. Bueno, entonces vamos a dar de alta a este bebé. Lo primero es que ¿para qué sirve el posparto? Entonces el posparto sirve para estimular la lactancia materna, terminar de realizar entrenamientos a la madre y detectar alteraciones tempranas. Y cuando se dice entrenar a la mamá, ¿entrenar en qué? En este tipo de cosas. Miren esta cuna donde está este bebé, esa es una cuna segura. ¿Qué implica tener una cuna segura? En primer lugar, los colchones de los recién nacidos deben ser duros. Se recomienda la cohabitación, o sea, que el bebé por los primeros 3 meses duerma con los padres en la misma habitación, más no el colecho, que duerman en la misma superficie. Entonces, el bebé debe tener una superficie, los colchones de bebés deben ser duros, no deben tener objetos, no deben tener juguetes, no deben tener peluches. Si se va a colocar una frazada, debe ser una frazada delgada que llega más o menos hasta el pecho. No deben tener almohadas. Los seres humanos no estamos hechos para usar almohadas, es un hábito adquirido que nos introducen desde chiquitos, pero que realmente no lo necesitamos. Debe tener, idealmente, todos los bebés deben dormir boca arriba, no boca abajo y nunca de ladito tampoco. La recomendación es que el bebé duerma boca arriba. Debe haber tenido el bebé 2 lactadas efectivas y deben ser las 2 últimas, se deben haber tenido efectivas. Debe tener acompañamiento en la lactancia, una diuresis confirmada, una deposición confirmada, los pruebas de tamizaje deben haber salido negativos. Esta es una foto que ustedes verían en cualquier propaganda de algún producto neonatal y realmente es un sueño inseguro. Miren el osito, miren el bebé durmiendo de lado, este es sueño seguro. Ya debe el bebé haber sido vacunado. Todos los estudios de infección de la madre deben haber sido negativos y si son positivos yo ya debo haber estudiado el bebé. Se debe haber comprobado soporte social. Entre menos soporte social sea esa madre, se define que tiene una distosia social y debe tener mucho mejor entrenamiento y más tiempo de observación esa mamá. Deben estar de alta los dos, el binomio, la madre apta para cuidar al bebé. Mandar mamás enfermas con bebés aliviados pues es una receta para el fracaso. Debe tener una cita entre 72 y 96 horas garantizada y debe darse el alta a una hora segura. Dar de altas en la noche probablemente no es una buena idea. Esto, aunque anteriormente no se hacía, recomiendan los gringos particularmente enseñar a las mamás cómo debe ir el recién nacido y hasta los 10 kilos de peso el bebé en el carro debe ir en una sillita aparte y esa silla el bebé debe mirar hacia atrás. Las sillas que no permiten mirar hacia atrás no se pueden asegurar, son sillas para niños más grandes. Jóvenes, dudas, preguntas, inquietudes, protestas. Según esto me contestaron 74 personas la encuesta
importante para yo tener la lista y porque también era el acuerdo pedagógico que voy a proceder a enviarles ya. Cuéntenme dudas, preguntas, inquietudes. Bueno, Profe, entonces, Profe, yo señora, tengo dígame, una duda. dude. ¿Qué es una Eh, lactancia, efectiva, perdón? Ok, una lactada efectiva es que el bebé se pegó a la teta más o menos entre 40 a 45 minutos, que después de la lactada efectiva queda tranquilo, queda en buenas condiciones, que se queda dormido profundamente. Cuando te describen que el bebé se pegó por periodos muy cortos de tiempo, cuando te describen que el bebé posterior a la lactada no quedó tranquilo, no se durmió y hubo que pegarlo por periodos muy largos de tiempo. Todo eso son lactadas inefectivas, pero ustedes van a tener una clase específica, un seminario de lactancia materna, no se estresen por eso. Lo importante con que queden acá es que ustedes tengan que para dar de alta las últimas 2 lactadas deben haber sido lactadas efectivas. ¿Alguien más? Gracias. Profe, una pregunta. Profe, Señora. aquí Sí. porque aquí se hace tamizaje de fenilcetonuria. Ok, entonces los tamizajes de enfermedades metabólicas están incluidos en la ley, pero como les dije, la EPS, el gobierno le dio a las EPS 3 años para implementarlas. Entonces, si tú me preguntas en este momento, no. ¿Se puede hacer? Sí, pero en este momento tendría la familia que pagar los tamizajes. Pero a partir del año que entra es obligatorio. Entraron 8 enfermedades metabólicas: la fenilcetonuria, la galactosemia, la deficiencia de biotinidasa, los problemas no sé si ya dije, bueno, son 8 enfermedades de diagnóstico, que el diagnóstico puede ser molecular o genético. La EPS escogerá cuál diagnóstico hace, pero quedaron incluidas en la ley, o sea, se pueden hacer y se van a hacer. Muchas gracias. Profe, una pregunta. Es que no me quedó claro si la pesquisa auditiva neonatal se hace siempre o Sí, o no siempre. cuenta. La ruta de atención integral sugiere que se haga que se haga en las primeras 24 horas. En este momento nosotros se lo estamos mandando a todos los bebés, pero la norma ahí quedó como chuequita porque le permite a ellos hacerlo hasta los 3 meses de vida. Entonces, ¿qué es lo ideal? Para asegurar cobertura, hacerlo antes de las 24. Pero realmente cuando no se hace dentro de las 24, lo ideal es ordenarlo y la EPS lo tiene que hacer antes de los 3 meses. Nosotros en este momento, ¿qué estamos haciendo? A todos los bebés de las unidades que entran a las unidades de cuidado intensivo se lo estamos realizando en la unidad, y a los bebés sanos se le estamos ordenando ambulatorio. Pero la idea es que antes del año que entra los estemos implementando intrahospitalario a todos. Ah, listo, Por profe, aquí hay gracias. una pregunta y dice: en cuanto al sueño, seguro es inseguro envolver al bebé. Lo digo porque en algunas etnias en el país es regular entamalar a los niños, y tiene toda la razón. No es sueño inseguro desde que el bebé esté boca arriba. Lo que se recomienda es que el bebé tenga una frazada más que la que tienen la mamá. Ok, entonces envolver el bebé no es sueño inseguro desde que duerma boca arriba. De hecho, es una práctica que también hacemos en las unidades neonatales. No le decimos entamalar, pero sí envolver, pero está muy bien. Bueno, entonces, lo que pasa con el cronograma de aquí en adelante es que nos corremos una. O sea, la clase que sigue es la de líquidos y electrolitos y nos vamos corriendo. Me falta programar la última ya con el horario de ustedes, pero lo que hacemos es correr el cronograma. Para la clase de líquidos y electrolitos, y siquiera me menciona, es importante que tengan calculadora, lápiz y papel, porque hacemos algunos ejercicios. Eso, si no se hace ejercicio, no queda.
Bueno, mucharejos, hasta que nos veamos en vivo, nos vemos en... Sí, todo el cronograma aquí en adelante es fijo. Sí, el cronograma que está es el que vamos a hacer. Me falta programar la que era la primera, pero lo que hacemos es correrlo. Profe, Bueno. pero entonces las clases van a ser los jueves con las de obstetricia también. Pues van a ser las clases de neonatología y obstetricia los jueves. No, la metodología es distinta. Ustedes solo van a tener este tipo de clases, solo la van a tener conmigo y en esta primera semana. De resto, ustedes ya todo lo que reciben es en forma de seminario y taller en la rotación. Listo, profe. Bueno, muchachos. Bueno, un abrazo pues a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao. Gracias, Profe, gracias. Hasta luego. Luego, profe.